Y los que no fueron, pues los invitamos a que se animen la próxima vez a llegar y a tener este tiempo juntos. Pastor, no se hace reuniones de hombres. Sí se hacen, lo que pasa es que cuando se hace usted no va. Pastor, no se hace reunión de mujeres. Sí se hace, lo que pasa es que usted no envía a su esposa tampoco. Se hacen cosas, hermanos, aquí, y es lamentable que sean solamente un grupito. Por lo menos el grupito dio para jugar softball. ¿Está bien? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Hoy sí. Hebreos, capítulo 8. Hoy nos vamos a estudiar todo el capítulo. Son solamente 13 versículos, así que nos vamos a estudiar todo el capítulo. Hebreos 8. Cuando lo tenga, póngase de pie en reverencia a su palabra y leamos a voz alta estos versículos. ¿Lo tenemos, amada iglesia? Dice su palabra. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente nos hubiese procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Señor, gracias por esta palabra. Profundidades de las riquezas del conocimiento, como decía el apóstol Pablo, ¿quién las conocerá? Pero gracias, Señor, porque a ti te ha placido, como dice, Señor, tu Hijo Jesús, revelarnos los misterios del reino. Nos ha concedido ese privilegio, Señor, y en el día de hoy, mientras escudriñamos tu palabra, que nuestra mente pueda estar lúcida, Dios, para entender estas verdades, y que tu Espíritu pueda, Señor, penetrar a nuestros corazones y traer vida en medio de cada persona que se encuentra aquí escuchando, Señor. Que podamos, Señor, deleitarnos en este nuevo pacto que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén.
Puede sentarse, amados. Hay muchas cosas difíciles de entender en esta carta a los hebreos. Muchas cosas que son detalles que si no prestamos atención fija a los textos y sigue la línea de pensamiento, es muy fácil que usted pierda la idea en estas enseñanzas de hebreo. Y mucho más, es más difícil cuando el contexto en el cual se está hablando aquí es un contexto que no es latinoamericano. Es decir, estamos hablando de unas personas que se le está escribiendo la carta que son precisamente judías. Y como judíos, ellos tienen una cultura, ellos tienen una forma de expresarse, ellos tienen una tradición que muchas veces nosotros no lo podemos entender porque no pertenecemos a esa cultura. Así que es importante que nos detengamos a mirar los versículos de manera detallada. ¿Cuál era el problema de los hebreos? Para que podamos entender un poquito, ya que es una cultura totalmente diferente a la de nosotros y muchas veces si no lo enfatizamos y lo enseñamos, usted le va a pasar por encima de la palabra y no va a entender nada. La cultura de los hebreos y lo que estaba sucediendo aquí, el problema principal era que ellos querían quedarse con lo pasado. No extendían hacia lo que realmente era la revelación dada por Jesús. Ellos querían seguir en las cosas viejas. ¿A cuántos le hemos pasado así? ¿Cuántos de ustedes tienen camisas en las cuales se las acaban de comprar su esposa allí en Burlington, barata o en Ross, bonita para que te la ponga, y cuando sales siempre escoge la del boquete en el sobaco? ¿A cuántos les ha pasado así? Y tú dices, viejo, ¿para qué tú te pones eso? Si te acabo de comprar 3 camisas nuevas y sigue con la misma camisa que siempre te pones y que ya todo el mundo sabe, ahí viene fulano con la misma camisa y tienes 3 camisas nuevas en tu casa. ¿Nos ha pasado o no? Tenemos cosas nuevas y queremos seguir en lo viejo. ¿A cuánto le ha pasado a ustedes padres que tienen hijos chiquitos en el cual usted le acaba de comprar un juguete el día de su cumpleaños, el día de Navidad, y usted está loco que el niño abra ese regalo, y cuando el niño abre el regalo le dice gracias mami? Algunos no dicen ni gracias porque ya la generación que vivimos son tan mal educados que no dicen ni gracias, y ¿sabes qué? Lo abren, dejan el juguete al lado y siguen jugando. Ustedes han visto los rollos de papel de inodoro de cartón cuando se acaba, y allí está jugando hace un tren con todos los papeles de inodoro que usted tiene, y tú dices, rayos, si yo le acabo de comprar a este niño un juguete nuevo y él se entretiene con los rollos de papel de baño. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Con cosas porquería, con basura, y se entretienen con ese tipo de cosas. Pues mi hermano, eso es lo mismo que estaba pasando con los hebreos. Los hebreos tenían la revelación completa de Dios y ellos querían seguir con lo viejo. Y el autor del libro de los hebreos le está diciendo, sal de ahí, mira la revelación. Usted se imagina que usted tenga a su enamorada de frente y usted ve la sombra de su enamorada y usted comienza a decirle, ay, tan linda que te ves, pero está hablándole solo a la sombra. Ay, mi cuchicuchi, qué bonita tú te ves. ¿Verdad que eso sería algo tonto, algo ridículo? Mi hermano, ¿por qué le estás hablando a la sombra? Tienes a la persona de frente, háblale, bésale o lo que vayas a hacer con ella, pero no estés hablándole a la sombra. Pues mi hermano, los hebreos se quedaron mirando a lo viejo, mirando a la sombra, cuando ya la revelación la tenían de frente. Cristo Jesús estaba delante de ellos y ellos todavía seguían diciendo, bueno, tal vez haya cosas en lo pasado que todavía me funcione, y se quedaron en lo viejo. Perdieron las riquezas de Cristo. No miraban que estaban todavía jugando con la sombra. Esto es el punto principal de esta carta. A ellos se le está dirigiendo el autor de la carta a los hebreos, que no sabemos ni tan siquiera quién fue, pero a ellos le está escribiendo a este grupo de judíos que todavía decían, aquellas sombras debemos seguir mirándolas, y el autor le está diciendo, Cristo es suficiente. No mires allá.
Solamente pon tu mirada en Cristo, y ese es el tema principal. Y ya hemos visto que le ha dicho: Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que Josué, Jesús es mayor que el sacerdocio de Aarón, etcétera, etcétera. Jesús es el centro y la prioridad de lo que la palabra de Dios apuntaba. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7, ese capítulo han tratado de hablar acerca del sacerdocio de Melquisedec. Y en ese capítulo ha estado el Señor por el Espíritu Santo mostrándonos que Jesús es un sacerdote mayor. Que el sacerdocio de Jesús en primer lugar es mayor que el de Melquisedec, porque el de Melquisedec tenía un tiempo limitado. Es decir, empezaba y duraba hasta los 40 años y no podía pasar hasta ahí, porque ya era un sacerdocio que tenía tiempo de expiración. El sacerdote no llegaba a cierta edad cuando ya tenía que cambiarlo o se moría. Número 2, vimos que el sacerdocio de Jesús es mayor que el de Melquisedec, porque el de Jesús fue confirmado por juramento, el de Melquisedec no. Dice que había jurado que ese pacto iba a ser permanente, y esa es la confirmación eterna. Número 3, el sacerdocio de Jesús es mayor porque fue fundado sobre mayores promesas. Es decir, el sacrificio, el sacerdocio del antiguo pacto era fundada sobre la promesa en el cual en algún momento dado otro sacerdote lo tenía que sustituir por herencia. El sacerdocio de Jesús no era por herencia, era precisamente superior por la grandeza personal de Jesús. Número 4, vimos que el sacerdocio de Jesús era superior porque no era interrumpido por la muerte. El sacerdocio de Aarón lo interrumpía también la muerte. El sacerdocio de Jesús es mayor porque es puro. No necesita presentar sacrificios por sí mismo como lo hacía Aarón, porque él es santo, es un sacerdocio santo. También pudimos ver que el sacerdocio de Jesús no solamente me daba la oportunidad de ser perdonados mis pecados, sino que me quedaba como un ancla, porque Jesús traspasó el velo. Y ahora nosotros tenemos la bendición de ir directamente a la presencia de Dios. Tú no tienes que ir donde un hombre para que te dé acceso a Dios. Tú no tienes que ir donde ningún mortal que te dé acceso a Dios, porque ningún mortal te puede llevar al acceso a Dios. Ninguno. Mi hermano, tú como mortal es decir, personas que mueren. Cuando alguien está hablando contigo, ¿a cuánto tú puedes atender? Si pudieran atender, porque hay gente que piensa que otras personas, otros santos, otros medios los pueden atender. Mi hermano, son gente mortal, que no te pueden atender porque tienen los mismos pecados que tú. Y si te pudieran atender, ¿a cuánto pueden atender? ¿A cuánto tú puedes atender a la vez? Si hay 3 personas hablándote a la vez, ¿tú piensas que tú lo puedes atender? ¿Verdad que no? Porque tú dices, espérate, háblame uno a la vez, porque a los 3 yo no los puedo atender a la vez. Pues mi hermano, esta gente también son mortales. Y usted piensa que ellos como mortales pueden, aunque ni tan siquiera uno pueden darle acceso a Dios. Pero si en la idea de que le diera acceso a Dios como mortales, tú piensas que puede atender a más de 3 que le estén hablando a la misma vez. Imposible, son gente mortal. Los santos del presente, que le dicen santos porque vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios en algunas áreas, pero eran pecadores, mi hermano. Ningún sacerdote humano, ninguna virgencita, ninguna religión te puede dar acceso a Dios. Solamente hay uno que traspasó los cielos, fue al velo, rompió el velo y fue a la presencia del Padre. Y la razón por la cual te puede oír a todos a la vez es porque ese personaje, Jesús de Nazaret, es Dios encarnado. Es lo único. Ningún hombre te puede oír y darte perdón porque son humanos. El único medio que se le puede acercar a Dios es la presencia de Jesús intercediendo por nosotros. Murió y resucitó. Y eso es lo que hemos estado viendo desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7, el elevado sacerdocio de Jesús por encima de todos los demás sacerdocios. Llegamos ahora al capítulo 8. Y mira cómo comienza diciendo en resumen: ahora bien,
El punto principal de lo que hemos venido diciendo, del resumen que le acabo de decir, en los 4 capítulos anteriores, es que tenemos a un sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios. Esto no son palabras que lo dijo como para llenarse la boca. Cada palabra tiene un significado. Tenemos a un sumo sacerdote. Yo quiero que nos pongamos y nos detengamos ahí. ¿Qué dice que ocurrió con este sumo sacerdote? Se sentó a la diestra del trono de la majestad. Para aquellos que anotan, ya voy a comenzar a volar en estos versículos. Y lo vamos a dividir en 3 partes. Número 1, el asiento es superior. El asiento de Jesús es superior como sacerdote. Su santuario es superior como sacerdote. Y su pacto es superior. Así que en estos 3 puntos nos estaremos yendo a través de este sermón. Número 1, yo quiero que miremos cómo el asiento de Jesús es superior a los sacerdotes del pasado en el tiempo de Aarón o el tiempo levítico. Mira lo que dice ahí. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado. Párate ahí. ¿Cómo es eso de que un sacerdote está sentado? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento no se podían sentar. Inclusive cuando tú entras al tabernáculo y cuando tú entras al templo, no existe un solo sillón. No hay ni una sola silla. Ningún sacerdote se podía sentar porque allí no había silla. ¿Y por qué allí no había asientos? Por esto es importante, porque a veces leemos el sumo sacerdote que estaba sentado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué estaba sentado? Mi hermano, porque ningún sacerdote se podía sentar, porque todos los sacerdotes años tras año tenían que presentar sacrificio. Pero ¿por qué este sacerdote, cuando hizo el último sacrificio, entregándose en la cruz, se sentó? Porque precisamente aquí podemos ver, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 12, después de haber ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó, porque ya no hay más sacrificio. Los otros sacerdotes no podían sentarse y no había asiento porque tenían que dar sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Pero este sumo sacerdote fue a la cruz como sacrificio último de toda la redención y dijo: consumado es, se acabó. No hay más sacrificio. Nadie, ni tus sacrificios, ni los sacrificios que otros puedan hacer por ti, nada puede darte el perdón de pecado, porque este último sacrificio fue de una vez y para siempre, y después, dice, terminó. Es decir, Él se sentó, ya no hay más sacrificio, y desde que ese momento ya no ha habido más sacrificio. En el templo ya no ha habido más sacerdote. Pero no solamente dice que se sentó, mira dónde se sentó. ¿Se sentó a la qué? A la diestra de la majestad en los cielos. Hermano, ¿tú sabes que por querer hacer eso, Satanás fue desechado del cielo? Dice que Satanás quería ser como Dios y sentarse en el lugar donde estaba Dios. ¿Usted sabía eso? Y que por eso fue destituido de la gloria de Dios. Pues aquí está diciendo que Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Es decir, Jesús se sentó en el trono de Dios. ¿Por qué Jesús se sentó en el trono de Dios y no fue destituido del cielo? Porque hubo una vez alguien que quiso hacer lo mismo y el Señor lo desechó para siempre de su presencia y nunca más tendrá acceso. ¿Por qué a Jesús no? Porque Jesús es Dios. Precisamente Jesús se sentó a la diestra del Padre con el sacrificio perfecto, porque Jesús es Dios encarnado y Él se sentó a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir diestra? Se sentó a la derecha, pero ¿qué quiere decir eso? Esto es bien importante porque bajo el gobierno judío,
cuando un rabino o cuando una persona en la sinagoga o cuando un rey dictaminaba algo, levantaba su mano derecha, es decir, está hablando de gobierno y de autoridad. Cuando la palabra dice que Jesús se sentó a la derecha del Padre, es decir, el que gobierna en el trono se llama Jesús de Nazaret. Quien gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es Jesucristo, porque Jesucristo es Dios juntamente con el Padre. Son un solo Dios. Por lo tanto, esa diestra de la majestad habla de gobierno, habla de honra, habla de autoridad, habla de superioridad, de exaltación, de poder, de realeza. Cristo gobierna y está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Pero si tú quieres que se te vuele la cabeza ahora, mira lo que dice Apocalipsis. Le voy a pedir a los que a la parte de atrás que me sigan con los versículos. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Mire qué interesante. Para un judío ortodoxo, que Jesús se sentara, mira la mentalidad del judío, que Jesús se sentara a la diestra del Padre, es decir, en el trono de Dios, eso era una blasfemia. ¿Qué hace un hombre sentado a la diestra de Dios? Si eso era una blasfemia para un judío, esto lo acaba de matar. Mira lo que dice Apocalipsis 3 versículo 1. Perdón, Apocalipsis 3 versículo 21. Al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono. Wow. No solamente Jesús se sentó en el cielo, está diciendo que aquellos que se sentó en el trono de Dios en el cielo, sino que aquellos que venzan, aquellos que son sus hijos, se sentarán con él en el trono. Tú jamás te imaginarías eso. Tú jamás se te ocurriría que un día tú ibas a sentarse en el trono de Dios. Y pastor, ¿y cómo es que eso? Que un día dice el Señor que nosotros también nos sentaremos con Él en el trono. Mi hermano, si tú estás unido con Cristo, tú eres un espíritu con Él. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así que Cristo se sentó en el trono de Dios. Y por lo tanto, si yo estoy unido a Cristo, reinaremos juntamente con Cristo. No es que tú vas a ser rey, ni que tú vas a ser semidios, como te dicen por ahí las falsas sectas. Aquí no dice eso. Aquí dice que la autoridad delegada por Dios, por causa de que Él gobierna en Jesús, y tú estás en Cristo, tú también tendrás parte de ese trono de gracia, el trono de la majestad de Dios. Yo daría un gloria a Dios por eso. Lo que Satanás intentó hacer, Él me llevó por los medios de Cristo. ¿Y dónde está ese trono? ¿Dónde dice ahí su palabra que está ese trono de majestad? ¿En dónde? En los cielos. Ese trono de majestad está en los cielos. Está hablando de la superioridad. No es un trono aquí. No es un tabernáculo aquí, no es una ofrenda aquí. Esto es algo que está por encima del terrenal y es un trono de majestad en los cielos. Y es el segundo punto. Número uno, su asiento es superior. Número dos, su santuario es superior, porque el santuario no está aquí en la tierra. A veces le decimos, ¿dónde va a ser la reunión? Oh, la reunión va a ser en el santuario. Este no es el santuario de Dios. ¿Y dónde está el santuario de Dios? ¿Dónde dice ahí su palabra que está el santuario de Dios? La palabra santuario quiere decir lugar santísimo. Y el lugar santísimo de Dios, dice su palabra, que está en los cielos. Mira lo que dice el versículo 2. Ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Es decir, ese tabernáculo no es el tabernáculo hecho por manos de hombre aquí en la tierra. No hay tabernáculo, no hay edificio en este lugar en el día de hoy donde la presencia de Dios more. Escúchame muy bien eso. La presencia de Dios no está en este edificio, porque este edificio no es la iglesia.
La presencia de Dios no está en una caja como en un momento dado lo hizo el Señor. Hay gente que dice, no metas a Dios en una caja. Mira, ningún hombre puede meter a Dios en una caja. En un momento dado lo hizo y fue Dios mismo quien se metió. El arca del pacto. Esa arca del pacto era donde se manifestaba la presencia de Dios a través del lugar santísimo. Ahora bien, Cristo viene como ese Dios encarnado, va a la cruz, presenta el sacrificio último y es llevado al santuario en los cielos, no aquí en la tierra. Por lo tanto, hermanos, no hay nada místico en estas paredes. No hay nada místico en las catedrales que usted ve por ahí bien bonita, con piedra y hasta con un puntito de oro arriba. Mi hermano, todas esas cosas son hechas de manos de hombre. Ahí no está la presencia de Dios. No está ni aquí arriba. Este no es el altar, como algunos le llaman. ¿Tú sabes cuál es el altar de Dios? El altar de Dios se llama Jesús. Es el único lugar donde es presentada la ofrenda aceptable. Tu altar no es aquí. Tu santuario no es esta cosa que tenemos aquí, que por la gracia de Dios nos ha permitido reunirnos en este hermoso lugar. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te vayas, la presencia de Dios se va contigo. Aquí no se queda. Así que el santuario que está diciendo aquí es un santuario en los cielos. Mire lo que enfatiza el autor de la carta a los Hebreos. Este santuario está hablando acerca del lugar donde mora la presencia de Dios. Un santuario donde está la majestad de Dios. Si la majestad de Dios estuviese aquí, literalmente, mi hermano, tú caerías como muerto. Dice el Salmo 102, versículo 19, donde habla del santuario de Dios y dice su palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero dice que Él se hizo casa en los cielos. La presencia de Dios, donde está ese lugar santísimo, es donde Jesús ministra. ¿Por qué no podemos llamarle a esto santuario? ¿Por qué? Porque santuario es el lugar donde el sacerdote ministra. Jesús es el gran sumo sacerdote y Él ministra no aquí en la tierra. Él tiene su ministerio en los cielos. Y dice su palabra que Él intercede por mí a la diestra del Padre. Ahí está su ministerio y ahí está el santuario de Dios. Así que Jesús viene y Él comienza a ministrar aquí en la tierra como el verdadero tabernáculo. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y habitó entre vosotros, tabernaculizó entre vosotros, y ahí estaba el templo de Dios en la tierra. Cuando Cristo se va, el templo de Dios en la tierra ahora es precisamente físico, Cristo en los cielos, y espiritualmente, ¿dónde mora la presencia de Dios hoy en día? En su iglesia. Nosotros, ahí mora precisamente la presencia de Dios. Pero mira qué interesante. Mira lo que dice su palabra aquí. Que este modelo, este patrón en el cual se hizo el tabernáculo, el patrón en el cual se hizo el templo, es un patrón donde ¿cómo se llama este asunto en ingeniería? Donde el plano lo estaba viendo Moisés desde los cielos. Es decir, Moisés estaba viendo ese tabernáculo como un modelo del cielo, donde ya existía. Y está diciendo cuyo patrón, cuyo plano, el arquitecto tenía su mirada en los cielos. Es decir, antes de ese tabernáculo ya había un tabernáculo superior, que era el lugar donde estaba Jesús. Antes del templo ya había un templo superior. Antes del santuario aquí en la tierra ya había un santuario en los cielos. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. La pregunta al llegar a este punto es, bueno, si Él es sacerdote, ¿qué le está ofreciendo? En la mente de un judío, si el sacerdote tiene algo que ofrecer, ¿qué le está ofreciendo? Porque ya Él está en los cielos y para colmo de males para el judío está sentado
Pues Jesús precisamente ofreció una vez y para siempre el sacrificio de sangre, la sangre del Hijo de Dios, recibiendo el castigo de la furia justa y santa de Dios, cargando el pecado de los hombres. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Fíjese, si Jesús estuviese sobre la tierra, dice el autor de los Hebreos, de acuerdo al linaje Leví, ni tan siquiera fuera sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué si Jesús estuviese sobre la tierra, ni tan siquiera fuera sacerdote? ¿Por qué? Porque Jesús era del linaje ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué tribu venía Jesús? De Judá. Y el sacerdocio venía del linaje ¿de quién? De Leví. Lo que está diciendo el autor, que si Jesús estuviese sobre la tierra, su sacerdocio estuviese descalificado. Porque el linaje no es el linaje del sacerdocio. Él nació de otra tribu. Por lo tanto, Jesús está mostrando aquí que Él no viene en base al linaje de aquí de la tierra. Él tiene un linaje mayor. Y ya hemos visto que Él viene del linaje ¿de quién? De Melquisedec. Correcto. Así que el sacerdocio de Jesús no era terrenal, era un sacerdocio espiritual. Versículo 5, los cuales sirven. ¿Para qué sirve esto? Ok, si eso iba a pasar, ¿por qué de un solo no sucedió? ¿Por qué tuvo que primeramente hacerse un modelo? Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de lo celestial. Cuando Moisés estaba construyendo el tabernáculo, él estaba mirando el modelo del plano del cielo. Así estaba dividido en el cielo, lugar santo, el atrio, lugar santo, lugar santísimo, a donde mora la presencia de Dios. Allí estaba ese gran sumo sacerdote Jesús, y Moisés estaba haciéndolo tal y cual lo veía en el plano. Pero esto era solamente una figura, era solamente una sombra de las cosas celestiales. Así es el verdadero, y lo que tú estás haciendo aquí es solamente una sombra de lo que es lo verdadero. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira lo que dice: mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Es decir, Moisés estaba repitiendo, calcando lo que ya se le estaba mostrando que estaba en el cielo. Antes de que hubiera sacerdote en la tierra, había sacerdote en el cielo. Antes de que hubiera lugar santo en la tierra, había lugar santo en el cielo. Antes de que hubiera sacrificios allí, ya el Cordero de Dios, desde antes de la fundación del mundo, había sido predestinado. Era un modelo solamente, para que pudiéramos ver lo que habría de venir, que era el glorioso Salvador. Esto tú lo puedes ver en Éxodo capítulo 25. Está la historia de cómo Dios le mostró a Moisés que él erigiera ese tabernáculo. Pero lo interesante es que solamente son sombras. Del sacerdocio celestial. Había un templo celestial, había un santuario celestial, y esto solamente fue el patrón para que pudiéramos ver lo que vendría. Ya había sacerdote en el cielo antes de que hubiera sacerdote en la tierra. El judío no entendía esto. Es que yo no entiendo cómo este hombre que se llama Jesús dice que es sacerdocio mayor que levítico, si ni tan siquiera es del linaje. Y lo que le está diciendo el autor es que había sacerdote en los cielos. Antes de que fuera Aarón, ya había sacerdote en los cielos. Antes de que hubiera tabernáculo, ya había tabernáculo en los cielos. Para que el judío pudiera entender esto, eso es solamente una sombra de lo que habría de venir. El sacerdocio de Aarón no fue independiente, no que él quiso decir yo quiero ser sacerdote. El sacerdocio no se lo inventaron los hombres. Dios le dijo cómo tenían que hacer a detalle cada una de las cosas. Pero ahora, versículo 6, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando acerca del de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto. Punto número 3. El asiento de Cristo es superior. El santuario de Cristo es superior.
Y ahora cierra con broche de oro el autor de la carta. Dice, el pacto de Cristo es superior. ¿Cómo que ese pacto es superior? ¿Qué estás diciendo? Él es el mediador de un mejor pacto. Lo que vamos a leer ahora desde el versículo 6 hasta el versículo 13, lo que está citando ahí es literalmente el autor de la carta, Jeremías, capítulo 31, versículo 31. El autor está citando a Jeremías y está diciendo, mira cómo había un pacto mayor que el pacto dado a ustedes. Hay un mejor pacto. Él es el mediador de un mejor pacto. Y mira lo que dice ahí, sobre mejores promesas. El pacto siempre está ligado a las promesas. Es decir, los pactos existen por causa de las promesas. Como Dios le dio promesa a Abraham, por causa de la promesa dada a Abraham, son dados entonces los pactos. Entonces aquí está diciendo, aquí hay un mejor pacto porque hay mejores promesas. El pacto es mejor porque la promesa es mejor. Y la promesa dada aquí en Jeremías capítulo 31, versículo 31, mira lo que dice. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Jeremías estaba diciendo, Dios va a escribir algo nuevo. Pero mi hermano, ¿desde cuándo se lo estaba diciendo Jeremías? Muchos años antes de que viniera este nuevo pacto, diciéndole ¿por qué tuvo que venir un mejor pacto? ¿Qué dice la palabra ahí? He aquí viene días, dice Jehová, en lo que haré nuevo pacto con la casa. ¿Pero por qué? Por la dureza, por la rebeldía, por causa, mira lo que dice su palabra, porque no guardaron, el Señor se desinteresó de ellos. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual tiene que ver uno nuevo? ¿Será que Dios hizo algo mal en el viejo? ¿Qué usted piensa? ¿Será que Dios hizo algo malo en el viejo pacto en el cual tuvo que hacer uno nuevo y se equivocó? Si así fuera, Dios no es Dios. Dios hace todas las cosas perfectas, buenas y justas. Pero ¿por qué está hablando acerca de un nuevo pacto? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema del viejo pacto, iglesia? ¿Por qué tuvo que venir uno nuevo? ¿Por qué no pudimos quedarnos con el viejo? ¿Cuál era el problema del viejo pacto? ¿Había un problema en el viejo pacto? No. En el viejo pacto no había un problema. ¿Tú sabes dónde había un problema? En el corazón del hombre. Tú no lo puedes guardar. Tú no lo puedes obedecer. Tú no lo puedes seguir por causa de que tu corazón es perverso. Por causa de eso es que tuvo que venir un nuevo pacto. Y mira la característica primaria de este nuevo pacto. Leamos otra vez. He aquí vienen días, dice el Señor. ¿Dice quién? ¿Por qué? Porque los pactos no los dicen los hombres a Dios. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel. Mi hermano, ¿quién es el que establece pacto? ¿El hombre con Dios? Nunca el hombre establece pacto con Dios. Dios siempre quien establece pactos con los hombres. Dios hace pacto con los hombres. ¿Tú sabes de dónde viene la tradición de que el hombre hace pacto con Dios? Los que vinieron a la clase del viernes se dieron cuenta de que eso viene de las religiones paganas, babilónicas, mesopotamias y egipcias. Es decir, donde tú le pones un pancito al Dios, porque a los dioses que le sirve tienen hambre y le ponen un pancito ahí. Eso viene de las religiones paganas. Para que el Dios al cual le sirve se esté contento, le ponen cositas. Lo visten de plata, lo visten de oro,
para que esté contento su Dios. Porque si Él está contento con las cosas que yo le doy, Él me va a bendecir. Paganismo 101. Cuando tú crees que tú puedes hacer pacto con Dios, mi hermano, eso es diabólico, eso es pagano, ese no es el Dios de la Biblia. Yo te doy 100 para que me des 1000, yo te doy 1000 para que me des 10,000. Religión pagana. El Dios de la Biblia, el hombre no puede pactar con él. El Dios de la Biblia es quien pacta con los hombres. El nuevo pacto vino por causa de que Él lo estableció, Él lo llamó. Mi hermano, ¿y cómo en el día de hoy no estamos tan lejos dentro de todas las iglesias? En la iglesia católica, el Día de los Muertos, le ponen allí comida al bendito santo, si es bendito. Y los evangélicos, ¿saben lo que hacemos? Le damos a Dios nuestras confesiones, nuestras declaraderas, nuestro dinero para que Dios nos bendiga y saque a mi hijo de aquí y me saque de enfermedad. No estamos muy lejos tampoco. Unos le dan pan, comida y otros le dan dinero. Pero el Dios de la Biblia, dice la palabra del Señor, que Él estableció pacto. Lo primero que podemos ver acerca de este pacto, número uno, es que es Dios quien lo establece. Dios establece el pacto. Los hombres no pueden establecer. El autor del pacto se llama Dios. La segunda característica de este pacto, mira lo que dice su palabra. La segunda característica de este nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Quiere decir que este pacto es diferente. La segunda característica, la primera característica del pacto, número uno, que el autor es Dios. La segunda característica del pacto es que Él es diferente al primer pacto, no como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Por qué tuvo que venir un nuevo pacto? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y mi hermano, estas son las peores palabras que tú puedes escuchar de parte de Dios. Y yo me desatendí de ellos. Que Dios se desatienda de ti. Es decir, que no quiere saber de ti. Estas son las palabras más terribles que tú puedes escuchar de Dios. Y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por eso tuvo que venir un nuevo pacto. Porque el primer pacto no había forma en que pudieran seguirlo, no había manera. Y al decir nuevo pacto, quiere decir que ha dado por viejo el primero. Se acabó, el primero se acabó. Y lo que se da por viejo, eso es lo que dice el versículo 13. Me fui al último versículo que vamos a leer porque es lo mismo que está hablando aquí. Y al decir por viejo, es decir, se envejece y está próximo a desaparecer. No puedes decir yo sigo en el antiguo pacto y también sigo en el nuevo. No, el antiguo pacto se tuvo que ir porque tú no podías obedecerlo. Así que no fue que Dios tú cometió un error. Dios se equivocó. Y la falla del primer pacto entonces fue en Dios. No, la falla del primer pacto fue en ti y en mí. La falla del primer pacto se llama el corazón del hombre. Y ahora este mensaje es importante. Porque si no entendemos eso, entonces decimos, ¿por qué hay dos pactos? Uno, para que te dieras cuenta quién tú eres y quién es Dios. Y el otro, para que te dieras cuenta lo poderoso que puede ser Dios con lo que tú eres. El primero te mostró que tú no lo puedes obedecer. El primero te mostró, dice la palabra, que la ley vino a ser como un ayo que me lleva a Cristo. El primero me lleva a la necesidad de un Salvador. El segundo me lleva al cumplimiento de ese Salvador. ¿Está conmigo hasta aquí, iglesia? Ahora, hay una palabra interesante aquí. Dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Me fastidié. Porque ahí dice que con Israel, tú tienes que bregar con ese versículo, hermano. Ahí dice que con el Israel. Ya he visto que Dios es el autor del mejor pacto y eso me quedó claro.
Ya vi que el pacto es diferente, ya me quedó claro por qué también. Pero ahora esto no me queda muy claro, porque aquí dice que el pacto va a ser con la casa de Israel. La pregunta que tenemos que hacer no es ¿quién pertenece a la casa de Israel? ¿Quiénes son los que pertenecen a la casa de Israel? ¿Cómo comenzó Israel? ¿Usted se acuerda? ¿Quién es el padre de la fe en Israel? ¿Quién? Abraham. Por lo tanto, vamos a ver si el pacto es con Israel. Yo quiero saber qué significa y quiénes pertenecen a ese Israel. Y tenemos que ir al inicio, y el inicio se llama Abraham. Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 12, dice que estableció pacto Dios con Abraham, y el pacto es: por medio de tu semilla, de tu simiente, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahí empezamos a entender quién es Israel. Ok. Israel es la simiente prometida de Abraham. Ahora la pregunta es: ¿quién es la simiente prometida de Abraham? Si tú no entiendes esto, no vas a entender nunca el nuevo pacto. ¿Quién es la simiente prometida de Abraham? Gálatas capítulo 3, versículo 16. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice las simientes como si fueran muchas, sino como de una, y la simiente, la cual es Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16 nos deja clarísimo quién es el verdadero Israel de Dios. Aquella cuya promesa fue dada a Abraham, cuya simiente, no que son muchas. ¿Cuál es la persona de Jesús? ¿Todavía está conmigo hasta aquí o se fue a Disneylandia? Porque esto es carne, hermano. Si usted está acostumbrado a que vengan a decirle que Dios te ama y te va a hacer rico y millonario mañana, vete a ver Walter Mercado. Pero si tú quieres conocer la Biblia y a Cristo, profundiza en las Escrituras. Esto es carne. Israel verdadero está hablando de Cristo Jesús. Mire lo que sigue diciendo ahí el versículo 22 de Gálatas 3. Mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa, ahora esto es glorioso, la promesa que fue dada a Abraham en la simiente era Cristo, pero esa promesa fuese dada ¿a quiénes? Versículo 22, esa promesa fuera dada ¿a quiénes, iglesia? A los creyentes por la fe de Jesús. ¿Quién es el Israel de Dios? Todos los que han creído en Cristo como el Mesías prometido y se han aferrado a Él para el perdón de sus pecados. Ese es el Israel de Dios. Así que esa promesa, porque mi hermano, si yo todavía estoy pensando que esta promesa fue dada solamente a la casa de Israel, aquel territorio étnico que se encuentra allá en el Medio Oriente, estamos nosotros perdidos y condenados. Este pacto está hablando de un Israel que va más allá de banderas, que de estrellas y de Naciones Unidas. Aquí está hablando acerca de un Israel espiritual. Vuelvo a preguntar, ¿quién pertenece a la casa de Israel entonces? Todos los que están bajo el nuevo pacto. ¿Y quiénes son los del nuevo pacto? ¿Recuerda cuando Jesús tuvo la cena del Señor? ¿Qué dijo Jesús? Esta es la sangre del nuevo pacto. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por lo tanto, lo que está hablando Jesús, ese nuevo pacto para la casa de Israel, es para todos aquellos que crean en mí, que están en el verdadero Israel de Dios. Así que el propósito de la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, era precisamente para que pudieran ver su pecado, para que pudieran ver su impotencia, para que pudieran ver la santidad de Dios. Pero ¿sabes qué? El nuevo pacto no es otra cosa que el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. ¿Recuerda que yo dije que no hay promesa, no hay pacto sin promesa? ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto? ¿A quién se le dio primeramente esa promesa del nuevo pacto? Abraham.
Aquí está el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto dado precisamente a Abraham. ¿Y quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Recuerdan una ocasión donde Jesús se encontró con los fariseos y estaban acusando a Jesús de algo, y ellos le dijeron: nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Si vosotros fuereis hijos de vuestro padre Abraham, las obras de vuestro padre Abraham vosotros hacéis. Pero vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque ustedes se manifiestan precisamente las obras del diablo. Ahora la pregunta es: ¿cuáles eran las obras de vuestro padre Abraham? Porque si vosotros fuereis hijos de vuestro padre Abraham, las obras de vuestro padre Abraham haréis. ¿Quiénes eran los hijos de vuestro padre Abraham? Es decir, ¿cuáles fueron las obras de vuestro padre Abraham? Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es decir, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes creerían en mí. Ustedes no creen en mí porque ustedes son hijos del diablo. Eso no lo dije yo, lo dijo Jesús. Según Jesús, un judío verdadero, un israelita verdadero, es aquel que ha confiado en la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. Eso es un verdadero judío. Pablo dice: judío no es el que lo es en el exterior. Judío, por si acaso, para que vaya a su Biblia y lo lea, Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos capítulo 2, versículo 29. El judío es el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza que viene de los que no viene de los hombres, sino viene de Dios. Es decir, el verdadero judío no es el que lo es exterior, no es el que se ponga un gorrito, no es el que esté orando en dirección a la pared del muro de los lamentos. ¿Usted ha visto a los judíos orando en el muro de los lamentos? Algunos de ustedes ahora mismo me parecen que son judíos porque los veo así cada rato. Pues de la misma forma que aquellos judíos estaban esperando, ¿sabe por qué ellos oran así? En dirección al muro en el muro de los lamentos. Porque ellos dicen que ese muro, esa pared, es una pared. A los que han ido a Israel, Eusi, que fuiste a Israel, lo puedes ver. Esa pared, no sé si les dijeron, me imagino que sí. Ellos dicen que fue la última pared que quedó del templo, que nunca se cayó. Es decir, la pared del lugar santísimo, de la parte de atrás del templo, donde estaba el arca del pacto, ellos dicen que ese muro es la pared del lugar santísimo del templo, del último templo de Herodes, que quedó todavía con vida. Ahora, no sé por qué me metí ahí. Vamos a volver a ver por qué me metí ahí. Ok, porque ellos piensan que por causa de los rituales, la forma en que oran, en la dirección que ora, lo místico que puede ver en algo, eso los hace a ellos judíos. No es lo exterior que te hace a ti judío. Y ahora, bueno, aquí no hay nadie judío, pastor. No es lo exterior que te hace a ti creyente. Tú te pudiste haber bautizado. Tú pudiste haber hecho el ritual de pasar aquí y repetir la famosa oración del pecador. Tú pudiste haber hecho muchas cosas. Tú puedes venir aquí muy santo, muy ritual, y ponerte la Biblia, varón de Dios, Dios le bendiga. Y poderte ver muy religioso. Pero ¿sabes qué? Los rituales no te hacen a ti creyente. Los rituales no te hacen a ti israelita. Los israelitas pensaban que sus rituales eran lo que lo hacían a ellos ser verdaderos israelitas. Llevaban años con el velo puesto y no lo podían ver, la gloria de Dios. No podían ver al glorioso Jesús, estaban cegados. Y ahí precisamente es lo que está diciendo ahí la palabra del Señor. No es israelita el que lo es en el exterior, sino en el interior, en la circuncisión del corazón. Volvamos a Hebreo. Mira lo que es el nuevo pacto. Y pondré mis leyes en la mente de ellos. Lo que el antiguo pacto no podía hacer. El antiguo pacto te decía: estas son las leyes, así es el Señor, así debes vivir delante de Él. Pero mira lo que hace el nuevo pacto.
Este nuevo pacto es distinto y superior porque pondré mis leyes en la mente de ellos. Amarás al Señor, primera ley, tu Dios sobre tu Dios con todo tu corazón. Israel, así se ama a Dios. Israel, ¿lo puedes hacer? Bueno, no estoy hablando contigo, Israel. Pueblo de Dios, ¿lo puedes hacer? No pudieron. No pudieron. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ninguno de los del pacto de la ley, ellos lo pudieron obedecer, pero mira la gloriosa noticia de este nuevo pacto. Este nuevo pacto no solamente dice ama a Dios. Este nuevo pacto hace lo que tú no puedes hacer. Y pondré mis leyes en la mente de ellos. Y no solamente sobre la mente, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hermano, el nuevo pacto es la ley escrita en el corazón del hombre. Si tú vives en una continua desobediencia a estas verdades, tú no eres hijo del nuevo pacto. Escucha bien. Porque los hijos del nuevo pacto no es por tradición ni cultura. Los hijos del nuevo pacto se identifican porque el mismo Dios se encargó de arrancar el corazón de piedra y poner un corazón de carne y escribir la ley en mi corazón. Este es el nuevo pacto. Ya nadie tiene que estar diciéndote, hermano, tú tienes que leer la Biblia. Hermano, tú tienes que orar. Mi hermano, si la gente, si los pastores, si los líderes, si los hermanos tienen que estar a ti recordándote vez tras vez cómo se debe vivir la vida en el cristianismo, mi hermano, yo dudo realmente que esas leyes hayan sido escritas en tu corazón. Tú no necesitas un policía detrás de ti que te diga cómo tú tienes que comportarte, qué es lo que tú tienes que hacer. Si el Espíritu de Dios te salvó, si el nuevo pacto es una realidad delante de ti, mi hermano, la palabra de Dios dice que Él las escribió sobre tu mente, que Él las puso sobre tu corazón. Esa es la diferencia del legalismo al cristianismo. El legalismo te dice no hagas, no te pongas, no te quites, quítate aquello a lo otro, y son solamente leyes externas. El cristianismo te pone las leyes, los deseos en tu corazón. Tú anhelas a abrir la palabra, tú anhelas congregarte, tú anhelas servir. ¿Por qué? Porque te dieron un nuevo corazón. Pastor, y si no anhelo nada de eso, yo ruego a Dios que anhele en el día de hoy pedirle a Dios que te salve. Hoy es el día de salvación. Y esa es la diferencia entre el viejo y el antiguo pacto. El nuevo pacto es interno, el antiguo pacto es externo. El nuevo pacto es una vida, el antiguo pacto es un ritual. Y ahí nosotros podemos ver lo que dice también Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Y los daré, y quitaré su corazón de piedra y daré un corazón de carne y daré mi espíritu y voy a cambiar su interior. Voy a cambiar su interior. No trates de cambiar lo exterior, porque el problema tuyo no es el exterior. Tu problema no es lo exterior, escúchame bien. Tu problema no es tus hijos, tu problema no es tu esposo, tu problema no es tu jefe, tu problema no es el cine, tu problema no es la televisión. Su problema se llama el corazón. No trates de arreglarlo de afuera. Es que si mi esposo fuera diferente, yo fuera diferente. No, tu problema no es externo, tu problema es interno. La raíz de tu problema se llama el corazón. Y lo que nosotros debemos clamarle a Dios es que nos dé un nuevo corazón, porque escriba a través de lo que es el nuevo pacto las leyes en mi corazón. No le eche la culpa a lo externo. No fue tu papá ni cómo te criaron, no fue tu abuelo, no fue tu tía, no fue nada de eso. Tú seguirías siendo la misma persona porque es tu corazón, es dentro de ti donde está el problema. No mires afuera, mira dentro de ti. Mira dentro de ti. Mira lo que está ahí.
Mira lo que realmente tú haces, no es otra cosa de la realidad de tu corazón. Y clámale ahí donde estás: Dios, dame un nuevo corazón, sálvame. No sigas en los rituales, no sigas echando la culpa a los demás. Mira dentro de tu corazón y pídele a Dios: Señor, yo quiero ese nuevo pacto. Un nuevo pacto que dice su palabra que ninguno enseñará a su prójimo, ninguno enseñará a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Es decir, cuando en el tiempo de los profetas, en el antiguo pacto, los únicos que podían tener conocimiento de Dios eran los profetas y los sacerdotes. Fuera de esa élite, nadie podía conocer a Dios. Pero en el nuevo pacto no es un grupito de personas. Dice: nadie le tendrá que decir a otro: conoce al Señor, busca a Dios, ama a Dios, haz esto o lo otro. ¿Por qué? Porque Él vino y se metió dentro de mí. Qué glorioso nuevo pacto. Él vino a hacer lo que yo no podía hacer. Él vino a escribir en mi corazón lo que yo no podía obedecer. Él vino a darme un corazón que le ame, que le tema, que le busque, que le sirva, a través del maestro de los maestros, que se llama el Espíritu Santo. Ese es tu maestro. Si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, se va a ver. Se va a ver. Si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tú amas la ley de Dios. Yo no estoy diciendo que tú la puedes obedecer, pero tú la amas. Tú quieres ahora amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente. Tú lo quieres hacer, y cuando no lo haces te sientes como un ratón, una rata, algo asqueroso. Yo creo que no hay nada más asqueroso que un ratón. Soporto las culebras, soporto las cucarachas, pero un ratón o una rata, hermano, eso sí que es asqueroso. Pero mi hermano, nosotros hoy tenemos la bendición de poder vivir. Si todavía tú no te duele cuando tú haces eso, cuando tú pecas contra Dios, cuando tú no amas a Dios con todo tu corazón, no te duele. Cuando tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, no hay luchas internas en ti. Dices: Señor, yo necesito hacer eso. Eso es, tienes el nuevo pacto, eres hijo del nuevo pacto. Pero mi hermano, si estas evidencias no están en ti, tú todavía estás en el antiguo pacto. Es decir, tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser salvo. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra del Señor que la palabra fue escrita en el corazón del hombre. Escrita en el corazón del hombre. ¿Y cómo yo sé que está escrita? ¿Amas a Dios? ¿Te duele pecar contra Dios? Porque aquí dice que Él va a poner en ti un espíritu nuevo. Los deseos tuyos, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus mayores deseos? ¿Amar a Dios sobre todas las cosas? ¿O tus mayores deseos? No, pastor, mi mayor deseo es algún día tener una cuenta de banco bien llena, retirarme con buen dinero e irme a vivir a Puerto Rico. Pues mi hermano, si esa es tu meta y tu felicidad, yo creo que con lo que está pasando hoy en día te debes dar cuenta de que ese no es tu destino de vida. Tu mayor bendición no es tener cosas aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque viene Irma y te la lleva. Viene José o te la lleva. Viene Katia o te la lleva. Viene el terremoto de 8.5 y te lo lleva. Viene la bomba nuclear del chinito de allá de Corea y te la lleva. ¿Sabes qué? Aquí y ahora no es mi destino final. Hay unas cosas mayores que se llama anhelar a Dios. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas mi mayor necesidad no son las cosas de aquí y ahora. Mi mayor necesidad se llama que yo tenga un sacerdote superior en los cielos en el cual pueda estar intercediendo por mí. Esa es tu mayor necesidad, no las cosas de aquí. Mi hermanos, si trabajas por las cosas de aquí, qué bueno. Pero si eso te está quitando a ti tu pasión, tu hambre, tu deseo por los asuntos espirituales, mi hermano, te lo puede llevar Dios mañana. Tu mayor deseo son los asuntos de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y se supone que eso el Espíritu Santo te lo está haciendo saber por el nuevo pacto. Si vives todavía pensando que aquí
Es que yo fuera feliz si yo tuviese tal cosa. Yo fuera feliz si yo tuviese tal cosa. Mi hermano, las cosas temporales nunca te van a dar la felicidad. Lo maravilloso del nuevo pacto es saber que yo tengo ahora un conocimiento que los hombres del pasado no tuvieron. A mi glorioso Señor Jesucristo dentro de mí. Y mira cómo termina el versículo 12. Este versículo sí que debe por lo menos sacarnos un amén y quitarnos el sueño. Mira lo que es el nuevo pacto. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mi hermano, mire qué gloriosa verdad del nuevo pacto. Dios está diciendo que el hombre perdonado por los méritos de Jesucristo es aceptado como si nunca hubiese pecado. Cuando tú vienes a Él en fe y dices, yo confío en ese glorioso Salvador, sacerdote de sacerdote, que está sentado a la majestad de la diestra de Dios. Él es mi sustituto, dice la palabra del Señor. Nunca me acordaré de tus pecados. Señor, es que tú sabes lo que yo era delante de ti. ¿De veras? Yo solamente veo a Cristo y mi justicia perfecta. En el cielo no va a haber eso. Dice la palabra, nunca, nunca, nunca me acordaré más de tus pecados. Él no es como tú y Él no es como yo. Tú y yo somos expertos en señalarle los pecados a los demás. Tú eres de los que dice, yo perdono pero nunca olvido. Pues mira lo que dice la palabra ahí. Nunca más me acordaré de tus pecados. Si Jesús no te los acuerda a ti, ¿por qué tú tienes que acordárselo a tu hermano? ¿Por qué tienes que acordárselo a tu esposo? ¿Por qué tienes que acordárselo a tu familiar? Si Él ya se olvidó de tus pecados para siempre, ¿por qué se los recuerdas vez tras vez? ¿Acaso olvidaste que ya no se acuerda de los tuyos? ¿No te acuerdas de eso? ¿No te acuerdas que ya Él se olvidó de tus pecados? Mi hermano, dale gloria a Dios que la sangre de Cristo hizo que Dios se olvidara de nuestros pecados. Porque imagínate qué tortura fuera que Jesús o Dios estuviera acordándonos nuestros pecados vez tras vez. ¿Te acuerdas lo que hiciste ayer? ¿Te acuerdas cuando estabas allá metido en los bares? ¿Te acuerdas la mentira que dijiste? ¿Te acuerdas cuando trataste a fulano así? ¿Te acuerdas el chisme que dijiste de acá? ¿Te acuerdas cuando le robaste a tal persona? Hermanos, imagínate que Jesús nos tratara así. Acordándonos vez tras vez nuestros pecados. Es mejor morirnos que Dios nos esté acordando vez tras vez nuestros pecados. Mira la bendición del nuevo pacto. Nunca, nunca. Ya yo no me acuerdo de tus pecados. La obra que hizo mi hijo te limpió, te dejó limpio, sin arrugas, sin mancha. Y cuando yo te veo a ti, veo a mi hijo yo veo a mi hijo en ti, veo el récord, te veo justo, te veo santo, te veo perfecto, porque esa es la única forma que yo te puedo aceptar. No es por las basuras de tus obras, en tus muertos, en tus delitos y pecados. No es así que yo te acepto en la perfección de mi hijo Jesucristo. Qué glorioso pacto, ¿no? Hermano, saber que Jesús no se acuerda de mis pecados. Hay pecados que todavía tú te estás acordando que ya Dios no se acuerda de ellos. Y todavía ni tan siquiera tú mismo te puedes perdonar eso. Y el Señor dice, es que ya yo no me acuerdo de eso. La sangre de mi hijo cayó sobre ti. Y la sangre de mi hijo es perfecta. Y todavía tú estás ahí con la macacoa, dándole. Y es que yo no puedo perdonarme esto. Eso se llama orgullo. Cuando tú todavía estás ahí, es que yo todavía no puedo perdonarme esto que yo hice. Orgullo. Porque piensa que Dios te ve a ti en base a tus obras. No es en base a tus obras, es en base a la obra perfecta de Cristo.
El nuevo pacto establecido por la obra perfecta de Cristo, en la cual nunca se acordará de nuestros pecados. Iglesia, mira cómo te trata Dios. Mira cómo te trata Dios en Cristo. No trates a los demás como no te gustaría que Dios te tratara a ti. No los trates así, porque hay mucha cola que patearnos. Si Dios todavía estuviese diciéndonos las cosas vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez: mis pecados han sido perdonados, mis pecados han sido olvidados. Eso es la promesa del nuevo pacto. Gloria a ese infinito perdón. Su perdón es completo, su perdón es eterno, su perdón es irrevocable. Gloria al Señor Jesús. Ese es el perdón de Dios. Jesús, el mediador de un nuevo pacto, garantiza estas maravillosas promesas: conocer a Dios, atesorar su revelación y experimentar el perdón de manera total. Experimentar el perdón de manera total. Señor, yo puedo saber que ese nuevo pacto me dice que ya tú nunca más te acordaste de mis pecados, que tú me has perdonado por siempre en Cristo. Si yo me muero hoy, yo sé que yo tengo seguridad para contigo. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias por tu promesa